Entonces, básicamente, ¿qué es el dragado? Dragado es el proceso mediante el cual se remueven los sedimentos, ¿ya? O los materiales pétreos de un fondo de un cuerpo de agua. Eh, Existen varios tipos de dragados y con varios objetivos. Normalmente lo que nosotros conocemos es el dragado para la navegación, que es lo que nosotros tenemos acá en el río Magdalena. El dragado que se le realiza al canal de acceso desde Bocas de Ceniza en la desembocadura del río Magdalena hasta la altura del puente Pumarejo, donde se ubica básicamente el último puerto de acá de la ciudad de Barranquilla, que es Port Magdalena. Entonces, eh, algo acá de lo que nos dice, dragado es un proceso utilizado para remover sedimentos, escombros, materiales de fondo de cuerpos de agua, ríos, lagos, puertos y canales. Este procedimiento puede llevarse a cabo por varias razones, como les comentaba, mantenimiento para navegación, control de inundaciones y erosión, recuperación de recursos y restauración ambiental. Eh, digamos, para el tema de recuperación de recursos o explotación de recursos, hay un caso bien particular que ahorita se los vamos a comentar acá en Colombia. Siguiente. Entonces nos muestran acá un poco la historia de cómo fueron las dragas desde sus inicios, una draga del siglo XVI, ¿ya? De rueda, una draga del siglo XVI también, Pangil, ¿ya? Esas son las dragas que han venido, cómo han venido evolucionando a lo largo de la historia. Siguiente. Les mostramos un poco más de lo que tenemos en la actualidad. Una draga dipper, que es, digamos, básicamente una excavadora montada sobre un pontón, ¿ya? Y esta remueve pues los sedimentos desde el fondo del cuerpo del agua y los deposita en una barcaza para luego ser transportados hasta su lugar de disposición final. Una draga de corte y succión es una draga estacionaria. Eh, Normalmente ellas tienen un movimiento similar a los de los limpiavidrios de los carros, ¿ya? Este es el movimiento que ellas hacen, así van cortando el material y a través de tubería, ¿ya? Disponen el material dragado en las zonas de depósito. Y tenemos las dragas tolva o dragas de succión en marcha, que pues básicamente ellas van navegando y a medida que van navegando tienen un brazo con un cabezal de dragado, bajan hasta el fondo ese cabezal, van succionando, normalmente esa succión es en contra del sentido de la corriente y van cargando todos esos sedimentos en una tolva que ellas tienen y posteriormente se dirigen hasta la zona de descarga para botar esos sedimentos. Rol del ingeniero residente. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del ingeniero residente en los proyectos de dragado? Entonces, está encargado de supervisar las tareas diarias, coordinar todos los temas que tengan relación con las partes interesadas, clientes. Eh, eh, Podemos tener a las personas que están alrededor, la comunidad, particularmente en el caso del dragado del río Magdalena o del dragado del canal del dique, del mantenimiento del canal del dique. Las comunidades pesqueras normalmente hacen presencia al momento de que se realizan las actividades de dragados. Ellos normalmente manifiestan de que su actividad o su faena de pesca se ve alterada por las actividades de dragados. En ese momento, con apoyo de los trabajadores sociales, de los proyectos, pues se interactúa con esas comunidades para llegar a unos acuerdos y que permitan realizar esas actividades de dragado, ¿ya? Gestionar los recursos y toda la logística que se necesita para realizar las actividades, equipos, insumos. Dentro de las actividades de dragado, uno de los insumos primordiales es el combustible para los equipos. No debe faltar, los equipos no deben parar, ¿ya? Debemos tener equipos de apoyo. En las dragas de estacionarias, las dragas de corte y succión, normalmente debemos tener un remolcador, debemos tener una excavadora, un bote y una lancha, ¿ya? Todas esas tuberías se mueven con apoyo de una excavadora. Habilidades y competencias, pues conocimientos técnicos en ingeniería de dragado, habilidades en gestión de proyectos, comunicación efectiva y resolución de problemas y toma de decisiones. Aspectos importantes a tener
en cuenta a la hora de realizar actividades de dragado. Normalmente los dragados más grandes se realizan con dragas de succión en marcha o dragas de corte y succión. Hay un parámetro muy importante a tener en cuenta en el momento de realizar el dragado y es la relación caudal-densidad. ¿De qué nos habla la teoría? Dice, el dragado eficiente se basa en la relación óptima entre la densidad y el caudal del material dragado. El monitoreo preciso de la producción actual es crucial para aumentar los rendimientos. Entonces, normalmente las dragas vienen dotadas de unos instrumentos que nos ayudan a posicionarnos y a medir la producción en tiempo real. Eso es lo ideal, que los equipos vengan dotados de estos instrumentos. ¿Qué instrumentos? Necesitamos un GPS para ubicarnos en el punto exacto donde debemos realizar las actividades de dragado. Necesitamos un medidor de caudal, ¿ya? Para que mida el flujo que va pasando por esa tubería que está succionando el material a dragar. Necesitamos un medidor de densidad para luego correlacionar densidad versus el volumen que ha pasado y saber qué porcentaje de sólidos reales tenemos en esa mezcla. Y normalmente en las dragas tolva necesitamos unos sensores de presión para conocer qué cantidad o qué volumen, qué carga llevamos realmente en esa tolva. Nos dice la teoría de que esta técnica no solo ayuda a reducir el dragado excesivo y los costos operativos, sino que también ayuda a reducir el daño al medio ambiente y los efectos secundarios y ecológicos. En muchos de los dragados, o normalmente en los dragados, nos hablan de que debemos bajar hasta cierta cota y nos dan un rango de tolerancia. Ese rango de tolerancia, normalmente las empresas que contratan el tema del dragado no lo pagan al mismo valor que el dragado que está dentro de la sección de diseño. Normalmente castigan para que las empresas de dragado no se pasen, ¿ya?, de la sección de diseño y no generen dragados extras que pueden alterar la sección natural de un cuerpo de agua, que podrían llegar de pronto a romper el vaso impermeable del cuerpo del agua, pasarse de ese vaso y que comience ya a filtrarse. Que se generen daños en estructuras vecinas, ¿ya?, casos así por ese estilo. Técnicas de medición, equipos y resultados. Entonces, en el dragado, medir con precisión es fundamental para garantizar que se logren los objetivos del proyecto, dada la categoría que juega un papel crucial para asegurar las operaciones de dragados precisas y eficaces. Entonces, cuando vamos a realizar un dragado, debemos estar de la mano con nuestro equipo de topografía. Es fundamental para que nos ayude en el posicionamiento y en el control de las profundidades que nosotros debemos excavar, ¿ya?, para que no nos estemos pasando, porque entre otras cosas, realizar un sobredragado es un material que no nos van a pagar, pero que sí nos va a costar un recurso económico poder moverlo. Entonces es un dinero que estaría perdiendo la empresa para la cual nosotros estamos trabajando. A continuación lo dejamos con mi compañera Ivonne Estíbales, que es ingeniera topográfica, ya sabe un poco más de todo el proceso de medición. Hola, buenos días a todos. Bueno, como les dije, yo soy ingeniera topográfica, egresada de la Universidad Distrital. Bueno, quiero contarles un poco mi experiencia personal e invitarlos a que se enamoren también de esto, como lo está enamorado Royce, como lo están enamorados mis demás compañeros que son dragadores. Empecé en esta área hace más de 14 años, pero ya en la universidad cuando vi una materia que se llamaba batimetría. Lejos de imaginarme que fuera la materia que hoy en día fuera la pasión de mi vida y a lo que me dedico. Los invito a que ustedes también conozcan un poco y se adentren en este mundo del dragado. Entonces, como les decía el ingeniero Royce, la topografía es parte fundamental del desarrollo del dragado, porque de nada sirve hacer la producción, poner a trabajar las máquinas si no tenemos seguridad y certeza de lo que estamos haciendo. Y la manera de poder garantizar que estamos siendo eficientes y estamos siendo altamente productivos es tener el control adecuado de las cantidades de la ejecución que se está desarrollando. Por eso es importante que tengamos presente que la topografía es parte fundamental del desarrollo de la actividad del dragado.
No sé si ustedes en la universidad ya vieron topografía, yo creo que sí, ¿verdad? Porque la topografía lo que nos permite es tener certeza de las cantidades y georreferenciarnos de manera plana en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, como le decía Roy, es importante que nosotros podamos tener el control de las cantidades tanto en tierra como en agua. En tierra nosotros utilizamos la topografía convencional. Me imagino que ustedes conocen un nivel de precisión, una estación total y ahora las tecnologías de punta que son los equipos RTK, sistemas de posicionamiento global. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite determinar un diseño del proyecto, porque si tenemos un diseño a partir de una topografía, podemos tener un control. La estimación de volúmenes. Nosotros como dragadores, nuestra meta siempre está marcada en metros cúbicos. La producción y el rendimiento siempre va de la mano a los metros cúbicos, que son las cantidades que se calculan y se estiman para el desarrollo de nuestra actividad. En el monitoreo del progreso, en el día a día, lo que nos han explicado todos estos días en la charla, sin el control no hay precisión y sin la precisión pues no va a haber eficiencia en los recursos y por ende no podremos tener control si estamos ganando o perdiendo. Por eso es importante el monitoreo y el seguimiento preciso partiendo de nuestra base que es la topografía. Y el control de calidad, porque de nada nos sirve hacer una topografía que no esté bien tomada o que no esté acorde a las necesidades del proyecto. Bueno, como les mencioné anteriormente, utilizamos estaciones totales, nivel de precisión y GPS RTK, que son los convencionales que actualmente se utilizan para hacer topografías en tierra. Listo. Cuando nosotros hacemos la toma o captura de información de la topografía, tenemos lo siguiente, los datos crudos que son procesados. No sé si alguno de ustedes maneja AutoCAD, Civil 3D. Bueno, eso es una herramienta básica para nosotros como ingenieros, para poder tener la manera de poder interpretar toda esta información que extraemos de los levantamientos. Entonces, a partir de esa topografía, nosotros podemos tener planos topográficos, perfiles de sedimentación, que son las secciones transversales, los volúmenes de sedimentos a remover y los que se van a remover y los que fueron removidos, y las profundidades alcanzadas. Entonces, si ustedes pueden observar, acá vemos una sección de diseño donde encontramos el perfil natural del terreno, que es la sección verde, encontramos la sección roja, que sería la sección que tendríamos que dragar nosotros, y la sección de postdragado, que es la azul, que es finalmente cómo quedó el trabajo luego de nuestra actividad de dragado. Siguiente. Listo. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de hacer una batimetría o si tienen de pronto un concepto o alguien se atreve a decirme qué piensan, qué creen que es una batimetría. La topografía es como la batimetría, pero en el agua, tú lo has dicho. La batimetría lo que nos permite es estudiar el fondo de un cuerpo de agua, o sea, tener certeza de qué cota o qué nivel se encuentra en la tierra, digámoslo así, por debajo del nivel del agua. Entonces, ¿qué nos permite la batimetría? Extraer esa información, ese perfil en cualquier cuerpo de agua, bien sea un río, una laguna, una piscina, un embalse. Nosotros podemos extraer esa información a través de una batimetría. Se realizaron la medición de diferentes puntos para mapear en la batimetría. Eso nos permite obtener unos planos, que son unas cartas de navegación o unas cartografías náuticas que nos permite de esa manera interpretar el cuerpo del lecho marino como lo encontremos nosotros. ¿Listo? ¿Qué equipos nosotros utilizamos para hacer una batimetría? Nosotros necesitamos utilizar una ecosonda monohaz de una sola frecuencia o ecosondas multihaz y el sistema de posicionamiento global. Estos van de la mano, trabajan de la mano. Mientras que el GPS va tomando sus coordenadas en X y Y, la ecosonda nos va dando la profundidad para tener los tres X, Y y Z. Eso a través de un software hidrográfico es iterado, procesado y como resultado nos da un archivo que da X, Y y Z, coordenadas, profundidades. Y en el caso que sean cotas, cotas. Siguiente. Entonces, ¿qué nos permite con esta información? Obtener mapas batimétricos para saber hacia dónde vamos y qué vamos a hacer, porque con este es el insumo para poder desarrollar cualquier actividad de dragado.
Antes de poder decir vamos a movilizarnos, vamos a llevar tal equipo, lo primero que tenemos que saber es cómo están las condiciones actuales del terreno para poder así mismo hacer la planificación, porque eso hace parte del rol del ingeniero residente en el dragado. Planificar y prever hacia dónde va y a qué se va a enfrentar. Por eso es importante que quien esté en la actividad de dragado sepa y conozca de las batimetrías y la topografía, porque es el insumo principal para poder desarrollar sus actividades. Como les dije anteriormente, obtenemos los perfiles de sedimentación, los volúmenes de sedimento, la profundidad y la precisión en la ubicación. Este es el insumo principal para poder desarrollar nuestra actividad de dragado. Supervisión efectiva de dragado. De nada nos sirve hacer un trabajo, tener mucha maquinaria, tener mucho personal, si nosotros no tenemos precisión para evitar lo que nos decía el ingeniero Raus, pérdidas, sobrecostos, sobredragados, que a la final eso nos va a representar son pérdidas económicas. Entonces, actualmente contamos con varios software que nos permiten tener control en la calidad del trabajo y precisión en lo que se va a ejecutar. En este caso, como pueden observar, en planta podemos ver el eje del canal de diseño que se tenía para esta ejecución de dragado y lo que nos permite visualizar es las profundidades o cotas de diseño, la sección transversal que debemos dragar y nos permite tener un estimado de volumen que se va a remover y el control longitudinal del avance de nuestro equipo. También tenemos otro programa que se llama Dredgepack, que es de HYPACK, que nos permite controlar en nuestras dragas de corte y succión el avance. Entonces, a medida que ya va avanzando en tiempo real, nos va actualizando la matriz según la cota de la escala de colores, nuestra paleta, y podemos ir visualizando el avance de nuestro equipo, tanto en metros lineales como en metros cúbicos. Esta es otra opción de medir por HYPACK Dredgepack, pero es para otro tipo de draga, que es tipo almeja. Entonces lo que nos muestra es la almeja haciendo la recolección del material y nos identifica a profundidad o cota que está haciendo la toma del sedimento. Y a su vez va actualizando la matriz de colores en tiempo real. Esta es una draga de tolva con un programa que se llama PS2000 que nos permite también actualizar en tiempo real el dragado efectivo que está haciendo y nos permite identificar si estamos llegando a la cota de diseño o no, si estamos sobredragándonos o no. Bueno, ya conocimos un poco de lo que es el tema de la batimetría y de la importancia de la batimetría y la topografía dentro del dragado. Regrésate un poco ahí al tema de los equipos de topografía, por favor. Como les comentaba mi compañero Ivonne, estos son los equipos mínimos para realizar una batimetría. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una ecosonda, ya sea monohaz, un sistema de posicionamiento que es el GPS, pero cuando nosotros utilizamos ecosondas multi-haz, que son ecosondas que nos permiten captar mayor cantidad de datos en el mismo tiempo, necesitamos unos equipos adicionales. ¿Qué equipos necesitamos? Necesitamos equipos para conocer la velocidad del sonido en el agua. Parte importante, las ecosondas lo que hacen es emitir un eco que se transmite a través de la superficie del agua y que rebota en el fondo y llega nuevamente hasta la ecosonda. Lo que hace esa ecosonda es que mide ese tiempo que tardó ese haz en bajar hasta el fondo y regresar a la ecosonda y a través de eso correlaciona cuál es la profundidad. Pero como sabemos que la profundidad en el agua varía dependiendo de la temperatura y de la salinidad, entonces necesitamos un perfilador de velocidad del sonido para que nos ayude a correlacionar eso. Adicional a eso, las batimetrías se hacen a bordo de una lancha, pero la lancha tiene unos movimientos que se llaman cabeceo y balanceo, ¿ya? Los cuales están causados por el oleaje que hay en el cuerpo del agua en el cual se está navegando.
Cuando nosotros vamos en una ola, normalmente si vamos en la cresta, ¿ya? Y pasamos al valle, nuestro equipo va a hacer así y la medición va a marcar de pronto esta profundidad y no vertical. Hay unos equipos que se llaman sensores de movimiento que nos ayudan a corregir esos errores dentro de nuestra batimetría. Y hay otro sensor que es el de pitch o cabeceo, de balanceo, perdón, que nos permite corregir este tipo de movimientos que también tiene la lancha a causa del oleaje. Ahorita sí vamos a los equipos de dragado. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el volumen que tenemos que dragar, ya conocemos cuál es el cuerpo de agua que vamos a dragar, entonces debemos escoger nuestro equipo de dragado. ¿Cuál es el equipo que mejor puede rendir en esa actividad de dragado que vamos a realizar? Aspectos a tener en cuenta para escoger ese equipo: el cuerpo de agua que vamos a dragar, ¿ya? Pensamos en una draga de succión en marcha, pero si de pronto lo que vamos a dragar es una ciénaga, entonces no tenemos cómo meter ese buque en esa ciénaga, ¿ya? El tipo de material: las dragas de succión en marcha normalmente sirven para hacer dragados de mantenimiento, ¿ya? Cortan el material que ha sido arrastrado por el río, arenas, limos de este tipo. Pero si nos encontramos con que lo que debemos cortar es una roca, entonces ya de pronto tenemos que pensar en una draga estacionaria de corte y succión o en una draga dipper que pueda romper ese material. Profundidad de dragado: hay dragas de diferentes tamaños y estas dragas, dependiendo del tamaño, pues también tienen una profundidad a la cual pueden dragar. Debemos conocer cuál es la condición de nuestro cliente, a qué profundidad quiere llegar para que nosotros podamos escoger el equipo idóneo. Sitio de disposición del material de dragado: hablábamos ahorita, si utilizamos una draga dipper, que simplemente es una excavadora, puede disponer el material hasta donde su brazo le dé. Entonces, en el caso de que utilizáramos una draga dipper, ¿ya?, tendríamos que tener un equipo adicional si tenemos que transportar ese material a una distancia superior al alcance del brazo de la excavadora, ¿ya? Podríamos utilizar barcazas o podríamos pensar en que de pronto no podemos utilizar una draga dipper, sino que ya debemos utilizar una draga de succión en marcha, como es el caso del canal de acceso del puerto de Barranquilla, en el cual los sedimentos son dragados ahí en el canal y transportados mar afuera en bocas de ceniza. Entonces, un transporte de 20 kilómetros debemos hacerlo con una draga de succión en marcha. Una draga de corte utilizando tubería. Normalmente las dragas vienen diseñadas, ¿ya?, y equipadas con una bomba que limita la distancia de disposición de los sedimentos. Tendríamos que utilizar de pronto equipos de rebombeo y podríamos alcanzar distancias de hasta 3 o 4 kilómetros máximo desde el punto donde estamos extrayendo los sedimentos. Las vías de acceso. Un ejemplo, vamos a dragar el lago Cajuaral. Podemos llevar un equipo, hay camabajas que puedan ingresar. ¿Cuál es el tamaño máximo del equipo que podemos transportar para dragar lagos del Cajuaral? Entonces, de pronto eso nos limita el tamaño de nuestro equipo, ¿ya? Ya no podemos pensar en una draga de succión en marcha, no podríamos pensar en una draga de corte y succión muy grande. Una draga dipper de pronto no nos funciona, es muy grande, no tenemos cómo transportarla. Los costos: volumen que vamos a dragar versus el equipo que vamos a utilizar. ¿Cuál es el rendimiento de ese equipo que nosotros estamos pensando versus el volumen total que debemos remover? Bueno, entonces tú ahí debes mirar volumen a remover, lugar de disposición, que es otro de los factores que tenemos aquí. Si tú puedes disponer, de pronto si vas a dragar en la orilla y puedes disponer al lado, tú podrías pensar en una excavadora, ¿ya? ¿Qué tipo de excavadora? ¿Brazo estándar o de brazo largo? ¿A qué profundidad vas a dragar? Claro, ya cuando tú tienes tu batimetría y conoces las condiciones de tu cliente te dice: hoy tenemos X profundidad, pero yo quiero bajar a profundidad Y. Yo quiero llegar a 20 metros de profundidad en mi cuerpo de agua.
canal, río, dársena, lago. Entonces, con esos parámetros ya tú comienzas a buscar cuál es tu equipo idóneo y viendo el entorno en el que estás. Un caso particular, eh, hay una represa aquí en Colombia, en el Pacífico, represa del Bajo Anchicayá. Está metida por allá en la selva, en medio de la nada, donde las vías de acceso son bastante estrechas. De un lado tienes una montaña y al otro lado tienes un barranco. Se necesitaba una draga estacionaria de corte y succión. Ellos necesitaban que se removieran aproximadamente 150.000 metros cúbicos mensuales. Una draga de considerable tamaño, pero que no se podía llevar por vías de acceso. Entonces estaban limitados a que tenían que llevar dragas más pequeñas y aumentar la cantidad de dragas para poder llegar a ese rendimiento. Factores externos, caso parecido a, reiteramos el caso del canal de acceso. El canal de acceso del puerto de Barranquilla podría dragarse con una draga de tolva con capacidad de 5.000 metros cúbicos. ¿Qué pasa? El oleaje que se nos presenta en bocas de ceniza normalmente es muy fuerte. En muchas ocasiones, esa draga, por su tamaño, se ve expuesta a ese oleaje y podría naufragar. Entonces, lo que normalmente traen las empresas de dragado extranjeras son unos buques mucho más grandes, ¿ya? Que igual permiten hacer el dragado, pero que no están expuestos a ese oleaje, a que vayan a naufragar. Siguiente. Casos prácticos, como les habíamos comentado, dragado para el mantenimiento del canal navegable desde Barrancabermeja hasta, hasta acá, hasta Barranquilla o hasta Cartagena. El río Magdalena es el canal navegable más importante fluvial que tiene Colombia. Es el que permite transportar el petróleo desde Barrancabermeja hasta la refinería en Cartagena a través del río Magdalena y posteriormente el canal del Dique o hasta aquí, hasta Barranquilla. Siguiente. Ese es un tipo de dragado para navegación, ¿ya? Hay varios fines para el dragado. Y tenemos otro caso, la implementación de medidas de adaptación. Este dragado fue para control de inundaciones y erosión en Cimitarra, en la desembocadura del río Cimitarra, en el departamento de Bolívar. En este caso se hizo un dragado dentro del río Magdalena para ampliar la sección transversal del río y ese material que se dragó se utilizó para el relleno de unos geocontenedores que permitieron construir un dique direccional para evitar la erosión de la orilla. Bien. Aquí tenemos casos prácticos, dragados que se realizan en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en los cuerpos de agua que alimentan esta ciénaga. Estos dragados ya son más ambientales, son dragados para la recuperación ambiental de la Ciénaga de Santa Marta. No sé si conocen un poco de la historia de la Ciénaga, les comento que cuando se construyó la vía La Prosperidad, que es la que va paralela al río Magdalena, en el departamento del Magdalena, precisamente desde Palermo hasta por allá, hasta el municipio de Plato, y la vía Ciénaga de Barranquilla. En el momento en el que se construyeron esas dos vías, se alteró el flujo natural o el intercambio natural de agua que tenía la ciénaga. Y esa afectación causó hipersalinidad en muchos sectores de la ciénaga y esto la muerte del ecosistema de manglar. Cuando las autoridades ambientales se dieron cuenta del daño que se estaba causando a la ciénaga, decidieron introducirle más agua dulce para lograr ese equilibrio y que el ecosistema de manglar pudiera sobrevivir y mantenerse en las condiciones normales. Entonces, comenzaron a realizarle mantenimiento a los canales, a los ríos, caños que se alimentan desde el río Magdalena y descargan sus aguas en la Ciénaga Grande de Santa Marta y en los ríos que bajan de la Sierra Nevada y descargan sus aguas ahí en la ciénaga. Entonces aquí tenemos el mantenimiento de uno de los caños, tenemos una draga estacionaria de corte y succión. Esta draga a través de
su tubería, dispone los sedimentos en los lugares autorizados de disposición y tenemos una draga tipo dipper, que es una excavadora sobre un pontón o barcaza que hace la disposición de los sedimentos lateralmente en las márgenes de ese cuerpo de agua que se está interviniendo. Siguiente. Aquí tenemos otras imágenes del mantenimiento de los caños. Normalmente estos caños se sedimentan debido a la cantidad de material vegetal que transporta el río Magdalena. Tarulla, buchón, enea, troncos de árboles que se caen en las riberas de la parte alta del río y que terminan en estos caños y los sedimentan a tal punto de que tú podrías cruzar esos caños o por arriba de esa capa vegetal que es flotante, ¿ya? O sencillamente se taponan tanto en la parte alta que ya en la parte final pues están completamente secos. Siguiente. Eso es todo lo que estamos viendo es a nivel local. Tenemos aquí unas imágenes de la draga que realiza el mantenimiento al puerto al canal de acceso al puerto de Barranquilla, una draga de una compañía china. Siguiente. Y tenemos aquí otros casos prácticos ya de lo que ha pasado a nivel mundial en temas de dragado. Entonces, dragados para control de inundaciones, un caso, digamos, nacional es el dragado en el río Cauca a la altura de la Mojana Sucreña. En esa parte del río Cauca se ha sedimentado mucho a raíz de la deforestación en la parte alta de los ríos y a la actividad minera ilegal que no dispone bien los sedimentos que remueve. Esos sedimentos están quedando ahí en la parte de la Mojana Sucreña, perdiendo un poco el río, su sección natural, lo que causa desbordamientos y erosiones en las laderas. Un caso, como les hablaba ahorita, un caso particular para explotación de recursos, dragado para explotación de recursos, es el caso de la compañía Mineros de Antioquia S.A. Es una compañía que extrae oro al lado, digamos, ahí en la ribera del río Nechí. Ellos realizan un dragado para remover toda la capa de estéril, ¿ya?, que está sobre el material donde está el oro. Dragados de restauración ambiental importantes aquí en Colombia, el dragado que vienen realizando o las obras, porque es un conjunto de actividades sobre el río Bogotá. Hace varios años la CAR ha invertido grandes recursos, ¿ya?, para la descontaminación del río Bogotá y para evitar inundaciones en los predios vecinos al río Bogotá. ¿Hace cuántos años se presentó la inundación de la universidad? En el 2010, que se presentó el fenómeno de la Niña, donde hubo grandes inundaciones a nivel nacional. Uno de los predios que se vio altamente afectado y que tuvo como revuelo nacional fue la Universidad de La Sabana. Todas las aulas llenas de agua completamente. Entonces comenzaron a realizar actividades de dragado y de protección de orilla, construcción de jarillones para evitar desbordamientos. Recuperaron la sección transversal del río y adicional a eso, en las partes bajas donde se desbordaba, construyeron unos diques de protección. Dragados para rellenos de playas. La erosión del mar ha causado pérdida de playas en muchas partes del país. Una de las más significativas es la de las playas de Boca Grande en Cartagena. Actualmente todavía se encuentra en ejecución ese proyecto. Están realizando un dragado ahí en la bahía de Cartagena, en la parte sobre Boca Grande, y están depositando ese material que se draga ahí en la playa para la recuperación de la misma. Adicionalmente, en el mismo Cartagena, hace unos años realizaron un túnel, el túnel de Crespo. Ese túnel pues ayudaba, digamos, a descongestionar el tráfico de acceso a la ciudad por la vía al mar, pero si lo construían, la vía a superficie de terreno, dejaban a ese sector de la ciudad
sin playas. Entonces decidieron hacer un túnel y recuperar el espacio de playa que se tenía en el momento. Sí, no, dale atrás. Otros casos de rellenos de playa importantes, ya esto es a nivel internacional, fueron las playas o las islas que se construyeron en Dubái, las Islas Palmera y las Islas del Mundo. Eh, Todas estas islas se construyeron con material dragado, ¿ya? Eh, Proyectos de más de 100.000 millones de metros cúbicos, ¿ya? Para realizar estas islas. Otro dragado importante es el dragado al canal de Panamá, un canal que permite la comunicación del Océano Atlántico con el Océano Pacífico y que constantemente se están realizando actividades de dragado mecánico e hidráulico para mantenerlo. Un canal muy importante también a nivel internacional es el canal del Suez, que es el que atraviesa Egipto y que permite la comunicación del Golfo Pérsico, donde tenemos gran producción de petróleo a nivel mundial, y el mar Mediterráneo. Ok. Actualmente también se realizan actividades de dragado en otras partes del mundo. Un proyecto de la empresa con la que trabajamos está realizando un dragado en el país de Guyana. Es un dragado sobre el río de Marala, ¿ya? Ese río conecta el interior del país de Guyana con el Océano Atlántico. Ahí estamos realizando el dragado para un puerto. Ahí tienen la explotación de hierro, aluminio, una mina de aluminio, una mina de aluminio que se descarga, digamos, su producto eh, en el puerto del río de Marala y de ahí pues lo llevan a través del Océano Atlántico. ¿Qué les pareció? Algunas dudas, ya conocían el tema del dragado, ya conocían las batimetrías, aprendieron algo que quieren saber.